aquí, o sea, ahora mismo estoy metida en esta planta, que es lo que me está ayudando a cogerme, pero mirad, no hay nada a mi alrededor. Estoy como si estuviera en medio del mar. ¡Hostia! A picar, pues miren, camión, cara a picar, pues miren. Hemos activado el procedimiento de múltiples víctimas. Como esta vez, o sea, esto no lo habíamos visto en la vida. Estamos sin luz y miren. No podemos ofrecer número de víctimas concreta en este momento. Es materialmente imposible para confirmarlo con total seguridad. He cancelado los buses por miedo. Las autopistas están muy mal, todas mis amigas que intentan volver de Valencia a sus ciudades no han podido. Vamos a ayudar, con todos los recursos del Estado, si hace falta de la Unión Europea, para que podáis salir adelante, para que podáis reconstruir vuestros hogares y vuestras vidas lo antes posible. ¿Qué tal? Buenas noches. La peor dana del siglo ha dejado decenas de muertos y heridos y pueblos totalmente anegados en la provincia de Valencia. También personas en Cuenca, en Albacete y en Málaga. Más de 150.000 personas siguen sin suministro eléctrico. El Gobierno de España ha activado un gabinete de crisis en la Moncloa y ha declarado 3 días de luto oficial. Vamos a hablar con Mar Luna, ella es la presidenta de la Casa de la Comunidad Valenciana aquí en La Rioja. Mar, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo te encuentras? Bueno, pues la verdad es que bastante afectada. Más justo antes de empezar este momento he recibido una llamada familiar, no sabía de ellos absolutamente nada y bueno, pues la verdad es que tengo parte que está bien, pero es para decirme que una de mis sobrinas no aparece. Claro, estás pendiente todo el rato del móvil, sí, en el día de hoy. Además, las imágenes también que hemos visto son muy impactantes y son el fiel reflejo de lo que ha pasado, ¿no? Tus paisanos en esa zona, ¿no? Así es. La verdad es que, bueno, sabéis que siempre hemos sufrido estas lluvias torrenciales y sobre todo por septiembre más o menos, y han habido desastres. Acordaos de la presa de Tous, han habido desastres. Pero lo de ahora y llegar hasta donde ha llegado, eso no lo había vivido yo en la vida. Jamás habíamos visto un desastre semejante.
Y aparte de los vídeos que se han hecho virales, a mí estuvieron pasando vídeos desde su casa, y es que eran imágenes terroríficas, porque me estabas viendo la casa de tus vecinos de toda la vida, de tus amigos, ha sido horroroso. ¿Cuándo te enteras y cuándo empiezas? Bueno, porque además el problema es que no te puedes comunicar con ellos, hay muchas dificultades para conectarnos con esa zona, nosotros también con gente que conocemos allá ha sido imposible. ¿Cómo te enteras de lo complicado, si te enteras por los medios de comunicación, si son ellos los que te llaman? ¿Cómo te enteras de todo esto? Pues a ver, que estaban empezando a haber problemas por la zona de Utiel, Requena, sí que lo sabía ya por los medios de comunicación, pero lo cierto es que estaba hablando como cualquier tarde, me llaman uno de mis amigos, no le di mayor importancia, y me dice, bueno, no sabes el agua que viene por mi calle, pero tal cual lo dijo, y me manda una foto de una imagen. Bueno, pues ves venir agua. A la media hora me hace una videollamada y me dice, esto lo tienes que ver, y es que el agua le estaba cubriendo el coche, o sea, es que fueron cuestión de minutos todo, o sea, ya le empezó a cubrir el coche, y a la siguiente vez que contactamos ya había cubierto la planta baja, que allí en la zona donde yo vivo las plantas bajas son viviendas, y bueno, el siguiente y último vídeo que recibí fue un túnel que une Benetúser con Alfafar, que se llenó el túnel entero y lo rebasó en cuestión de 16 minutos más o menos. O sea, la diferencia entre un vídeo y el otro fueron 16 minutos de tiempo, porque mandaba a tiempo real, y ya no tuve más comunicación con nadie. A las 10 consiguieron hacerme una llamada y solamente me dijeron, estamos en casa y estamos bien. Uno de mis sobrinos fue a las 9:20 y lo último que supe es que estaba encima de la cabina de un camión. Y hasta ahora, pues la que he recibido de otra sobrina, pero seguimos sin saber de esta cuarta sobrina mía, que es hermana de la que ha llamado, y del que estaba en el camión tampoco sabemos nada. ¿Del que estaba en el camión tampoco? Tampoco. ¿Y tampoco sabes dónde estaba tu sobrina en ese momento? Pues es que mi sobrina trabaja precisamente en una residencia de ancianos, entonces desconocemos si estaba allí, si estaba regresando, si ya estaba en casa, porque estaba en casa hace un segundo, vive muy cerquita de donde está mi casa en Valencia, entonces entendemos que más o menos podría estar bien. Lo que no sabemos es si estaba en un recorrido de regreso o se ha quedado en la residencia de ancianos y está incomunicada, porque si habéis visto las imágenes de las residencias, eso es terrible. Terrible, ¿no? Estas personas que aún necesitan más ayuda que cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, este es mi caso, pero como el mío habrán, peor ahí están esas familias de esos 72 fallecidos que ya saben cuál es su vida. Y siento muchísimo que tengamos que estar hablando de esto. Me imagino que habrás pensado en ir a Valencia y estar ahí, ¿no? Pues mira, mi primera intención era marcharme hoy para allá, pero en esa última conversación que tuve con dos amigos por teléfono que son hermanos y se lo comenté, me dijeron, por favor no, solamente nos falta que ahora que se va un poco hacia Castellón, o sea, pensar que tú estás viniendo por la autovía de Teruel, que se puede ir hacia allá, y estar pensando con la que tenemos aquí que estás tú también de viaje, y cuando vaya yo tampoco sé qué me voy a encontrar en mi casa, porque mi casa es un primero, tampoco sé lo que me voy a encontrar. Entonces eso, y haciendo esta mañana, escuchando todos los medios de comunicación que pedían por favor que no ocupemos las carreteras, que no hagamos el tonto, que quienes se tienen que mover bien y en condiciones son los servicios de salvamento de todas partes y todo el mundo que está ayudando, pues ciertamente no hago nada yendo allí, no hago nada más que probablemente estorbar y perjudicar a los que me quieren. Has quedado con tu familia en que bueno, te vuelvan a llamar dentro de X tiempo. Ahora mismo la cosa está calmada, a excepción de esos dos sobrinos que no sabéis dónde están. El resto de tu familia y amigos se encuentran ya bien, no han tenido que desalojar sus viviendas. Sus viviendas no, porque tienen una altura más o menos buena, es ellos dos, y luego sí que es cierto que los centros valencianos en el exterior del mundo, que somos muchos, pues hay gente, claro, que tiene familias o amigos en muchos puntos de la comunidad, entonces entre todos estamos recabando información. A mí hace un ratito por privado en Facebook me ha escrito una persona de Navarra que si yo sabía, localizó la casa, lo habrá saltado, no lo sé, que si yo se podía averiguar algo sobre gente de Algemesí, bueno, pues preguntas, entonces ahí nos estamos ayudando muchísimo.
tenemos un grupo, todos los centros valencianos, entonces vamos haciendo preguntas y el que tiene algo de información la va colgando. Casualmente teníamos una persona en el GMSI, ahí hay cobertura y ha conseguido colgar un pequeño vídeo de que bueno, el agua ha bajado, ahora es barro, ahora es casas desastradas, pero bueno, el agua ha bajado y la gente puede estar en la calle intentando salvar lo poco que puedan, ¿no? Entonces así vamos intentando informarnos unos a otros y conseguir calmar a las familias. ¿De qué forma podemos ayudar nosotros? No sé si de alguna manera, ¿de qué forma podríamos colaborar? Pues mira, yo una de las cosas que he hecho, que tampoco he podido contactar con él, es con el alcalde de Alfafar, porque tengo contacto, entonces simplemente como él está en Diputación, que nos digan cómo se puede hacer, qué tenemos que hacer, qué necesitan, porque muchas veces creemos que es dinero o alimentos y a lo mejor son botas de agua, ropa, más ropa de niño que de mayor, o sea, que ellos nos den una pauta y desde aquí, bueno, pues entre todos vamos a intentar lanzar ese llamamiento para que todo el que quiera pueda colaborar, la Casa de Valencia y, bueno, y una cantidad de asociaciones que nos están escribiendo, de amigos, para ayudar en lo que haga falta y, bueno, pues recabar todo lo que podamos, irlo mandando o llevarlo personalmente, ya veremos, pero en cuanto tengamos unas pautas os lo haremos saber para que hagáis un llamamiento y nos echéis una mano. Estaremos pendientes de esa llamada para echar una mano en lo que haga falta. ¿Cómo crees tú que se va a poder recuperar la zona? Ahora mismo no se sabe exactamente cuáles son las pérdidas, que me imagino que serán millonarias, pero como decías, tampoco es una cosa que os hayáis encontrado a lo largo de estos años. ¿Cómo ves la situación? ¿Crees que va a ser para largo, para dentro de muchos años? No sé si conoces empresas que hayan... Mira, yo ayer estaba viendo precisamente en Alfafar y un centro comercial abierto que se le llama allí, porque es al aire libre, muy grande, donde está Ikea, Leroy, no sé, una cantidad de comercios de estos grandes. Y cuando decían, va, que es una vivienda, que los seguros que se recupera, es que no sean solo las pérdidas, es que se van a perder puestos de trabajo, porque mientras que esas empresas, esos comercios no puedan abrir, la gente va a ir al paro, porque no va a quedar de otra que esa empresa primero reestructurarse, asear esa fábrica, poner en funcionamiento, que no haya máquinas estropeadas y luego ya volver a empezar de cero. Entonces es puestos de trabajo, pérdidas familiares, por supuesto, eso sí que ya sin ninguna duda, tu casa, que te has quedado sin tu casa, que hasta que consigas medio recuperarla o medio arreglarla para poder vivir, te tienes que ir a algún lugar y no todo el mundo tiene la posibilidad de irse a casa de alguien. Entonces ahí estamos hablando ya de una serie de condicionantes que esto va a costar años. Utiel Requena es una zona de viñedos, de hecho nuestra denominación, o una de ellas, perdón, es de denominación Utiel Requena. Ahí, o sea, es que está todo destruido. Fíjate, pues los dueños de esas viñas, trabajadores, bodegas, que voy a contar aquí en La Rioja de lo que conlleva, ¿verdad?, el vino. Entonces yo creo que esto van a ser muchos años para que esto se pueda recuperar. De hecho, lo estaban comparando con la riada del 57, dicen que no tiene nada que ver los destrozos que se están viendo. ¿Sabes si la población fue avisada? ¿Se gestionó bien eso? Claro, yo ahí me tengo que basar en lo que escucho. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir que yo tengo algún conocido o amigo o amiga que le dijeron, iros a casa, esto no pinta bien. Sí que es cierto que se habla de que hubo un comunicado de esto va a remitir, a partir de las 6 no hay nada. Lo desconozco porque no lo he visto, pero la mayoría de la gente que yo leo, gente de Valencia, la primera queja que tienen es que no hubo un comunicado de lo que realmente estaba por venir. Que los comercios tenían que haber cerrado, nos teníamos que haber ido todos a casa, o se deberían de haber ido todos a casa y quizás se hubieran evitado otras pérdidas. Todas no, por supuesto, ya lo sabemos, pero sí que se podían haber evitado pues muchos sustos, gente que estaba volviendo a las 7 a su casa de trabajar y ya estaba todo como estaba. Entonces yo creo que ahí faltó información, que es cierto que el agua no se puede controlar, o sea, vino y vino, pero bueno, a lo mejor si viendo lo que venía a las 4 de la tarde todo el mundo se hubiera ido a casa, o la gran mayoría de estas zonas que estaban en peligro, pues igual algo menos sí que hubiera pasado. Los destrozos de las casas hubieran sido los mismos, pero no los del sufrimiento de las familias, la incertidumbre, porque es cierto, solamente hay 72 fallecidos, pero desaparecidos
muchísimos, y no porque les haya pasado nada, si seguramente los han acogido personas como tú, como yo en sus casas, pero como no se pueden comunicar, fíjate esas familias en casa esperando una llamada, un WhatsApp, un algo. Yo cuando me decían, Amparo, ¿qué pedirías hoy? Una llamada. Con eso me conformo. Bueno, Mar, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que es un esfuerzo grandísimo que has hecho, pero espero que recibas pronto esa llamada que necesitas. Seguimos en contacto, gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más información. Vamos a saber por qué sucedió esta dana y hablamos también de otros aspectos, de cómo el Gobierno de La Rioja va a colaborar, etcétera, etcétera. Serán en los próximos minutos. Hasta ahora. Bueno, pues estamos de vuelta y nos encontramos con José Calvo de Meteosojuela. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, queríamos y te hemos invitado para que nos puedas explicar un poquito qué es exactamente lo que ha pasado en Valencia y por qué esa dana y tan agresiva. Muy bien, pues primero empezamos por explicar qué es una dana. Una dana es un embolsamiento de aire frío en capas altas que se desgaja de la circulación atmosférica general. En condiciones normales el aire cálido y el aire frío en capas altas discurre desde el oeste hacia el este, dando lugar a borrascas, anticiclones que van pasando con normalidad. Cuando se produce una dana, eso quiere decir que hay una vaguada de aire frío en capas altas que se ha desgajado y queda formando una zona de bajas presiones en un lugar concreto, además fuera de esa circulación atmosférica general. Por lo tanto es muy difícil de predecir dónde se va a situar y por lo tanto los efectos que va a tener. En realidad la dana no produce nada. La dana es un embolsamiento de aire frío que lo que va a producir es una borrasca o una zona de bajas presiones que va a producir los frentes que dan origen a la lluvia. Y eso es lo que se ha producido. Una dana que vemos aquí perfectamente formada en ese color morado, generando esta zona de bajas presiones y frentes que uno tras otro han ido llegando a esa zona. ¿Cuál es además el factor añadido importantísimo? Un Mediterráneo muy caliente. El Mediterráneo lo que hace es aportar mucha humedad y además al estar tan caliente todavía aporta más. El flujo dominante era flujo de levante y lo que favorecía es que esas precipitaciones fuesen muy importantes. Además hay que tener en cuenta también la orografía. Las cadenas montañosas que se disponen en esa zona favorecen a su vez que se formen esas tormentas con lluvias tan persistentes. Se formó un sistema convectivo mesoscalar, que se llama así, que no es más que un grupo de tormentas que durante mucho tiempo permanecen en el mismo sitio y además en un área geográfica muy extensa, y eso es lo que ha ocurrido básicamente. Un Mediterráneo muy caliente alimentando a ese tren convectivo de tormentas durante mucho tiempo en el mismo sitio. El cambio climático que se ha hablado aquí, que podría haber estado afectando, o esos cambios que estamos notando. Bueno, para atribuir este hecho al cambio climático hay que hacer lo que se llaman estudios de atribución que se harán a posterioridad. Sin duda el cambio climático tiene que ver en la aparición de fenómenos adversos cada vez más frecuentes y cada vez más intensos, y el cambio climático probablemente estará detrás del calentamiento excesivo del Mediterráneo que ha favorecido este hecho. Pero como para estudiar esto y atribuirlo a cambio climático todavía es pronto y hay que esperar. ¿Se podía haber evitado de alguna manera lo que ha pasado? Bueno, la verdad es que hay que tener en cuenta varios factores, entre ellos en qué zona geográfica nos encontramos, lo que llamamos el ordenamiento del territorio. Hay muchas edificaciones, aparcamientos construidos en rieras, en zonas donde normalmente va un arroyo, pero en estas condiciones, con estas tormentas tan potentes, se canaliza todo el agua y claro, es mucho agua que viene desde las montañas y arrastra todo lo que haya. Eso es una parte. Y en cuanto al hecho meteorológico en sí, evitar no se puede haber evitado, se podrían haber evitado quizá construir en esas zonas, y otro hecho relevante será si los avisos han funcionado.
Bueno, pues cuéntanos, ¿los avisos funcionan? ¿Se han hecho como debían? Y si no es así, ¿de qué forma hay que mejorarlos? Vale, este fenómeno de la DANA, desde luego, a mí que me gusta hacer predicciones semanales, desde el lunes sabíamos que había una DANA que se iba a posicionar en esa zona y que iba a producir efectos muy adversos y que había que estar muy pendiente de ello y ver cómo evolucionaba. La cadena de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología funcionó perfectamente. Avisos amarillos en principio, pasaron a naranjas y al final hubo avisos rojos. El problema está en cómo llega ese aviso rojo a la población. Aviso rojo es importante, incluso debería tenerse en cuenta el cerrar empresas, cerrar colegios. Entonces es una decisión muy importante en la cadena de responsabilidades, a ver dónde se rompe para que ese aviso no llegue al público y que después el público sea responsable de lo que es un aviso rojo, porque muchas veces parece que no llueve aquí, pero sin embargo, por ejemplo, este hecho, lo más relevante es que en las zonas más afectadas no caía apenas lluvia y todo fue en zonas de montaña. Entonces también hay que concienciar o estar preparada la población, porque aquí los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología fueron en tiempo, pero los que llegaron a la población no. Entonces seguramente será un tema a estudiar. Bueno, lo vamos a estudiar también en la tertulia en los próximos minutos, a ver de qué forma se puede mejorar. Vamos a ver la zona ya para terminar, porque como decías, lo peor se lo ha llevado una zona donde realmente no llovió excesivamente, ¿no? Ha estado lloviendo estos días, pero es donde peor ha caído todo ese agua que decías que ha venido de la montaña, ¿no? Así es, y eso que hemos hablado de la zona de Valencia, y en este gráfico se podía ver la de Andalucía, que el día anterior en Almería también hubo un montón de daños. Aquí es porque es donde más personas han fallecido, ¿no? Totalmente adecuado a lo que es la cadena montañosa geográfica donde se han producido las precipitaciones. Fíjate qué intensidad, 500 litros es prácticamente lo que habrá llovido en todo el año en Logroño, y este año ha sido lluvioso y solo en 8 horas. Evidentemente eso no hay riera o no hay cauce que lo aguante, y por eso se han producido tantísimos daños, porque no han aguantado el nivel y las rieras estaban llenas pues, de edificios y de aparcamientos, que es verdad que a lo mejor cuando se construyeron los periodos de retorno, que se llaman cuando se producen estos hechos, son muy largos, 600, 700, 500 años, pero desde luego hay que tener en cuenta a la hora de construir si son zonas inundables. La DANA se va moviendo, La Rioja, ¿podemos estar tranquilos? La DANA, los efectos, lo que te decía antes, la DANA lo que produce es unas bajas presiones, borrascas con sus frentes asociados que han estado afectando a La Rioja a lo largo del día de hoy. Han venido con esos flujos de levante, con ese viento de sureste, han dejado precipitaciones, no ha estado mal, ha llovido bien, sobre todo en zonas de La Rioja Oriental, del este de la región. Ya está pasando, puede quedar algún frente, pero la tendencia es que la DANA se vaya retirando, debilitando y que cada vez su influencia sea menor. Así que para estos días de fiesta que vienen, las altas presiones serán dominantes, y aunque no haya un tiempo muy soleado, sí que va a ser mucho más estable. Pues José Calvo, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, vamos a escuchar qué ha dicho hoy el presidente del Gobierno y también el rey sobre esta catástrofe que ha ocurrido en Valencia. Expresar el pésame y la tristeza por tantas pérdidas de vidas humanas. También ha habido un enorme destrozo de infraestructuras y bienes materiales de muchísimas personas. Están trabajando y lo importante es eso, dejarles trabajar, dejarles ejercer lo que saben hacer bien, de forma coordinada, que no tengan ninguna limitación de medios. Y vamos a poner todos los medios necesarios hoy, mañana y el tiempo que haga falta para que podamos recuperarnos de esta tragedia. No os vamos a dejar solos. Sé que detrás de todos esos daños hay décadas de esfuerzo, proyectos vitales hoy sumidos en la más absoluta incertidumbre. Os vamos a ayudar, con todos los recursos del Estado, si hace falta de la Unión Europea, para que podáis salir adelante, para que podáis reconstruir vuestros hogares y vuestras vidas lo antes posible. Unidos vamos a reconstruir vuestras calles, vuestras plazas, vuestros puentes.
Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa. Le damos la bienvenida a Roberto Barona, subdirector general de Emergencias y Protección Civil aquí en La Rioja. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Está también con nosotros Carlos Ruiz, abogado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros Carlos Bacaicoa, bombero. Hola. Y especialista en planes de autoprotección. Correcto. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, una primera impresión sobre lo que ha pasado en Valencia. Roberto, empezamos contigo. Una situación, la verdad, muy grave. Se va a llegar y se va a superar seguramente el centenar de personas fallecidas y decenas de personas que todavía no se sabe de ellos. Lo veíamos también en la entrevista, en el caso de Mar Luna, la presidenta de la Casa de Valencia aquí en La Rioja, que tiene familiares que todavía no ha podido contactar con ellos porque la situación lo impide, ¿no? No es que les haya pasado algo, que pueda ser que sí, pero en este caso hay veces que las comunicaciones no, pues tampoco funcionan como deberían. Hombre, lo primero que tenemos que hacer es solidarizarnos con el pueblo valenciano, con la comunidad autónoma y mostrarles nuestras condolencias a todos los familiares que han perdido o que están ahí a la espera de saber qué ha pasado todavía con los desaparecidos. Es una situación dantesca que ni en las peores imaginaciones podíamos sospechar que podía llegar a este nivel de desastre, ¿no? Desde el Gobierno de La Rioja, como no podía ser de otra manera, lo que hemos hecho ha sido poner los recursos y medios de los que disponemos para colaborar y ayudar. Esta mañana, concretamente, a través del 112 y del Centro Nacional de Coordinación de Protección Civil, hemos ofrecido un helicóptero, que era lo primero que se necesitaba para poder efectuar las labores de rescate. Lamentablemente, el helicóptero, por las condiciones meteorológicas, no eran las adecuadas para el vuelo. Y hemos recibido luego notificación que ahora, lógicamente, allí, ante este caos, lo que se tiene que hacer es tener un centro de coordinación que será el que organice un poco todas esas, porque lo mismo que nosotros, ha sido otras comunidades autónomas las que lógicamente han ofrecido esa ayuda. Se tiene que organizar y nos han comunicado que a medida que ellos vayan necesitando esa colaboración, pues nos van a ir pidiendo esa ayuda. Y de alguna manera, pues eso, ante un desastre de estos, colaboración absoluta, y luego ya habrá tiempo de analizar y de buscar posibles soluciones si las hay. Carlos Bacaicoa, ¿cómo has vivido tú, con la experiencia que tienes en estos casos, cómo has vivido esta situación de Valencia? Bueno, estaba recordando ahora que hace unos meses estuve también por algo anómalo que pasó también en Valencia. Un edificio que ardió en unas condiciones que no son las normales. Lo mismo ha sucedido ahora. Ha habido una dona que ha generado una cantidad de agua que tampoco estamos preparados para ello, ¿no? Entonces me he dado cuenta que los servicios de emergencia, por mucho que quieran trabajar, llega un momento en que es imposible ante esta situación. Además, no solo es que sea imposible, es que tenemos que contar con que cuando sucede algo así, todos los medios se trabajan en el momento en el que hay que salvar las vidas, justo en ese momento. Y llega el agotamiento. Y llega la desesperación de las personas que han llamado al 112 esperando en que se presente un camión de bomberos o unas emergencias, en ese momento ayudarles. No hay que esperarlas, tú puedes dar el aviso, pero tienes que entender que primero hay que llegar hasta allí y que están ayudando a otro tipo de personas que igual las necesitan más que tú o simplemente están más cerca. Entonces, ¿cómo se vive? Pues te das cuenta que por mucha experiencia, por mucho que te prepares, por mucho que estés entrenando para situaciones extremas, hay veces en las que te supera y entiendo que estén agotados y que les queda todavía mucho trabajo por delante. Carlos, ¿qué impresión La verdad es que has llevado? Lo primero, como todos estamos en estos momentos de acuerdo, es lamentar la gran cantidad de pérdida de vidas, que como has dicho tú, el recuento todavía está ahí, porque claro, tenemos las personas que ahora mismo ya se están contabilizando como fallecidas, pero imagino que habrá muchos desaparecidos que tendrán que ir apareciendo, esperemos que con vida a lo largo de las próximas horas, pero eso es lo primero. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con mis
compañeros de mesa, porque realmente la prevención es importante, aunque podamos y tratemos de alguna manera de actuar ahora, que es la labor que os toca a los responsables de servicios de emergencias. Cierto es que la prevención es esencial en todas estas actuaciones y que ahora se enfrentan además las víctimas a la doble pérdida, ¿no? A la pérdida de vidas, se enfrentan a la pérdida de patrimonios y de situaciones que van a ser complicadas y que, bueno, pues nos ha hablado el presidente del gobierno, nos ha hablado Su Majestad el Rey, y es cierto que el compromiso de los políticos y de las instituciones tiene que ir más allá de las palabras. Esto es una situación de emergencia, se necesita desplazar no solo a la UME, sino tenemos un ejército en España que al margen de podría apoyar más. Es una idea mía, como cualquier otra de las muchas que se me ocurren, ¿no? Pero en lo que podamos los ciudadanos españoles deberíamos aportar nuestro granito de arena ayudando, y bueno, pues, es ese momento en que realmente se necesita ser solidario y no hace falta irnos muy lejos, no hace falta irnos a la solidaridad con otros países, sino que ahora la tenemos aquí. Es el momento de aunar nuestras fuerzas para tratar de sacar adelante pues esta situación tan catastrófica que es que nadie se pudiera imaginar que pudiera ocurrir en pleno siglo XXI. Bueno, enseguida vamos a ver o a preguntar aquí en la mesa si veis que se ha gestionado bien o se podía haber gestionado un poco mejor, pero vamos a hablar con Sonia Agustín. Ella es una riojana que vive en Valencia. Sonia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues así, no te voy a engañar. O sea, ¿sí? Estamos todos un poco consternados, no sé. Querías hablarnos también, Sonia, un poco de la situación. ¿Crees que tal vez no se ha gestionado como debería? Que muchos de los conflictos que se han originado en supermercados, en las carreteras, consideráis los ciudadanos que estáis allí viviendo que se podían haber evitado, ¿no? A ver, primero, esto ha sido demasiado grande, o sea, pero a límites insospechados. Quiero decir, por ejemplo, hoy hay una alerta roja en Cádiz porque se espera 120 litros de lluvia en 12 horas. En Chiva cayeron 500 en 4 horas. O sea, es una brutalidad lo que ha salido aquí, y que te dice Chiva, te dice Requena, Utiel. Claro, toda esa agua se ha ido acumulando y ha sido brutal. O sea, yo entiendo que esto es más grande de lo que se puede prever. Ahora, la alerta de protección civil nos llegó a las 8 de la tarde de ayer, cuando ya estaba todo devastado, y cuando había alertas de la EMET desde el día 27. ¿Me entiendes? Que yo entiendo que esto es muy grande, pero a lo mejor había que haber hecho un poquito más. Por ejemplo, otro pequeño ejemplo, que parecen pequeñas cosas, pero son importantes. A ver, en la universidad, el lunes por la tarde se suspenden las clases, y el martes no tuvieron clases en la universidad. En los colegios no se suspendieron. Mi hija fue ayer a la escuela. ¿Me entiendes? Y digo yo que si la universidad tiene una alerta 2 y una alerta 3, unos institutos y unos colegios igual. Y quien te comenta esto también en los polígonos industriales. Ayer, con todo el agua que estaba cayendo, se estaba funcionando. O sea, veías a los camiones de reparto de Mercadona, por decirte una marca, pero bueno, que ese Mercadona te dicen todas. El IKEA estaba abierto, hay imágenes del IKEA absolutamente inundados, los centros comerciales estaban abiertos, y se sabía. O sea, esa gente, ¿por qué fue ayer a trabajar? No sé, es que me hace un poco demencial todo. Y si se podía hacer más, sí, creo que se podía haber hecho más. Ahora, que todo ha sido muchísimo más grande de lo que se preveía, también. Es decir, se juntan una cosa con la otra. Pero que se podía haber hecho más, en mi opinión, sí. Sonia, ¿cómo os afecta también? Se ha dicho que están desabastecidos los supermercados de agua, comida. Sí, bueno, es que esto ha pasado con todo. A ver, quiero decir, yo vivo en Valencia Ciudad, y Valencia Ciudad no está tan afectada, pero el área metropolitana de Valencia, la zona sur, que es Alfafar, Paiporta, Sedaví, Quart, todo eso está absolutamente devastado. Pero supermercados, calles y todo. Y no hay manera de comunicar con ellos. O sea, yo tengo amigos con los que todavía no he podido comunicarme y no sé nada de ellos.
¿Sabes? Es que hay muchos, hay una angustia brutal, o sea, tenemos a 72 personas muertas mínimo, y de ahí para arriba, y claro, muchas personas todavía con las que no me puedes comunicar. Y sí, los supermercados en este momento están desabastecidos, y las redes ferroviarias destrozadas, y puentes que han volado con el agua, y el cercanías cortado. Es que es mucho lo que ha pasado aquí, mucho, mucho. Sonia, pues gracias por atendernos. Esperemos que puedas conectar también con esos familiares o amigos en cuanto puedas, y mucho ánimo. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Chao. Bueno, Roberto decía que se podía haber gestionado mejor. ¿Cómo lo ves? ¿Es complicado? A ver, las predicciones evidentemente son predicciones. Si no recuerdo mal y no estoy equivocado, había una predicción de 200 litros en 24 horas, que es lo que había dado la alerta de AEMET. Y han sido 500 en 8 o 4 horas. Evidentemente esa es la predicción, no deja de ser así. Los avisos sí que se dieron a la población. Evidentemente el de la alerta pues se dio cuando se tenía que dar. Sí que se dieron los correspondientes pasos, entiendo yo. Cada servicio de emergencias tiene los protocolos establecidos de cuándo se tienen que ir dando esos niveles de emergencia y cómo se tiene que ir escalando. En este caso también, como antes hemos oído al que nos ha predicho el tiempo, que la DANA sí que se sabe que va a estar, pero nunca se sabe dónde va a descargar. Entonces, claro, el articular medios anteriores a que se produzca el hecho es complicado, porque ¿dónde mandas los recursos? Porque exactamente no sabes dónde se van a necesitar. Lamentablemente... pero ella habla de que los avisos llegaron a la población a las 8 de la tarde, que los colegios estaban abiertos, que hasta donde todo yo el mundo iba a trabajar. Hasta donde yo sé, los avisos de alerta o emergencias sí que se dieron con anterioridad. Lo que se dio, por lo visto, a las 8 de la tarde fue el aviso de emergencia a través de la aplicación móvil, el cual, pero ya había avisos anteriormente. Yo exactamente no sé cuál es el protocolo que se tiene en emergencias en la Comunidad Valenciana, pero estoy convencido de que los técnicos de protección civil, como no puede ser de otra manera, son profesionales que saben cómo escalar. Hay que entender el contexto de la desesperanza de la gente, que una vez pasados los hechos sabemos lo que ha pasado. Anteriormente, evidentemente, es muy complicado calcular qué es lo que podía pasar. Entiendo que habrá que sacar lecturas de todo esto, habrá que analizar todo cómo se han hecho los protocolos, y evidentemente en todo aquello que haya que mejorar siempre se puede mejorar. Carlos. Vamos a ver, lo que nos estamos dando cuenta es de lo siguiente: si las emergencias, los protocolos que están estipulados no llegan, tenemos que recurrir a nuestra propia autoprotección, es decir, tener los conocimientos básicos para salvar nuestras vidas, sin contar en absoluto con los medios, porque, como bien he dicho, llega un momento en que no se puede llegar a todo. Entonces tú tienes que tener unos conocimientos que desafortunadamente no los tenemos. No se explica en los colegios absolutamente nada, no se dice en estas zonas, tenía que ser ya por protocolo que el propio gobierno de esa zona, comunidad autónoma, dijese: sufrimos mucho de este tema y vamos a formar a las familias, a los chavales, a los críos, para que tengan conocimiento de qué tienen que hacer cuando vengan estas situaciones. Se quejaba de las llamadas no contacto, no puedo tener... Vamos a ver, el teléfono, precisamente en estas situaciones hay que usarlo lo justo. Dos motivos. Uno, posiblemente el gobierno o la comunidad autónoma te puede enviar mensajes de auxilio, de socorro, de qué tienes que hacer, cómo puedes, a quién tienes que esperar. Puede que vaya una dotación de bomberos de la UME, del ejército, a esa zona, tienes que hacer ciertas cosas para que te encuentren. Posiblemente todos se quejan de que no tienen contacto con sus familiares. Igual ese familiar tiene una sola oportunidad para hacer un contacto contigo, una sola oportunidad. ¿Por qué? Pues porque se colapsan las llamadas, no entran llamadas, todo el mundo, ciertos repetidores se estropean, todo eso es un desastre, es una catástrofe, por eso se llama catástrofe.
Y entonces esa oportunidad que tiene tu familiar para comunicar contigo, como estás constantemente con el teléfono, que hará fulanito, que hará menganito, dónde tengo no sé quién, quieres contactar con todo el mundo, que no es necesario. Si contactan contigo, tienes la necesidad de contactar con alguien, haz esa llamada. No hagas más. Mantén el teléfono con batería, no sabes, posiblemente después de las inundaciones se tarda hasta 3 días que te puedan localizar o llegar hasta donde tú estás. Hasta 3 días, en un país civilizado como este. En otros pueden pasar meses o que no te encuentren nunca, ¿no? Entonces, deja el teléfono libre. Recibe la llamada que tengas que llamar, porque puede ser un familiar al que estás esperando, un hijo, tu marido, tu mujer, y para decirte, tranquila, estoy bien. Punto. Te baja el estrés y al bajarte el estrés tienes más capacidad para poder centrarte en salvar tu vida o con los que estás allí. Entonces, vamos a ver, el teléfono se queja que es que no contacto. No tienes que contactar, ten el teléfono. Ya está. Por lo general, hay que hacer ciertas cosas que la gente no lo sabe. Si tú ves que no tienes la posibilidad, hablaba de los colegios. Esto te puede pasar a las 3 de la tarde y el niño está en el colegio. Puede ser algo súbito, que en esos momentos no te lo esperas y que a los 500 litros se colapsa tu calle, se colapsa tu pueblo y no puedes ir a por el niño por el colegio. No vayas a por el niño al colegio. Tienes el teléfono, haz una llamada al colegio. En el colegio habrá profesores que tengan un protocolo y no te preocupes que van a proteger bien a tus hijos. Y además, posiblemente mejor que tú, o sea un edificio, un colegio mucho más resistente que tu propia casa. Pues qué difícil es lo que dices. No, queremos salvar la vida, queremos salvar la vida de nuestros hijos, a eso voy. Si tienes conocimientos de este tema, posiblemente lo tomes de otra manera. Entonces, cuando contactas con el colegio, oye, mi hijo, no podemos ir, no vengan a por ellos. Además, los bomberos, a los primeros sitios que van a mandar llegar es ir a los centros de ancianos, a los colegios, a los hospitales, antes que a tu casa. Si no se puede llegar, se hará todo lo posible por llegar, porque son zonas de alto peligro. Y hay gente que está pues, con riesgo, tiene menos posibilidades de salvar su vida que tú, que un adulto. Por lo tanto, cuando decimos, es que no sé dónde está fulanito, no uses el teléfono. Es que mi hijo está en el colegio y no lo han cerrado. Si está en el colegio, déjalo en el colegio, que si tiene que estar 2 días en el colegio, posiblemente tenga más medios que tú en casa para que sobreviva. No quiero alertar, precisamente quiero dar tranquilidad cuando dices, no encuentro, calma, está en el colegio, está bien, está en el hospital, está bien, está en una residencia de ancianos, pues está bien. No le llames a ver cómo está, porque si llamamos todos a ver cómo están todos los que conocemos, se colapsan. Y esa persona a la que estás esperando, ese hijo que está viniendo del trabajo, quédate en el trabajo. Si no puedes llegar, llamas a casa, oye, que me quedo aquí a trabajar, que me quedo en el trabajo, ya llegaré. No voy a colapsar la carretera, no me la voy a jugar a cruzar un camino, una riada. Me quedo en casa. Me quedo en un lugar seguro y hago la llamada imprescindible. No bloqueo las llamadas y me quedo donde estoy. Entendido. Vamos a hablar con Lucía. Lucía Álvarez es otra riojana que se encuentra en Valencia trabajando. Lucía, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu caso? Bueno, pues yo la verdad que estoy un poco preocupada y a la vez también tranquila porque yo vivo aquí en Valencia centro y aquí no ha llegado, no hay ni inundación, ni de hecho ni ha llovido hoy. Pero el tema de agua, supermercados, he salido de trabajar y he ido al Mercadona, no hay carne, no hay nada. Entonces estoy un poco alarmada y sobre todo también porque es puente y va a volver a Logroño este fin de semana y no sé si voy a poder salir de Valencia porque están todas las carreteras cortadas. Claro, ¿cómo pretendías venir aquí a Logroño? ¿En coche? Iba a ir en autobús directo. Bueno, los trenes ya han dicho que hasta dentro mínimo 4 días van a estar sin funcionar, ¿no? Que se queda Valencia aislada y toda la zona, ¿no? Que es imposible. Por lo tanto, tú en principio tienes bastante difícil venir a casa. Volver a Logroño. Sí, de hecho el metro, lo que es Valencia, está incomunicado, se han suspendido, he tenido que ir a trabajar andando. O sea que estamos incomunicados en transporte. ¿Has pasado miedo en alguna ocasión? Sí que he pasado miedo desde el desconocimiento, porque como he estado trabajando todo el día, me llegaban mensajes continuamente de personas de allá de Logroño preocupadas
y no podía interactuar mucho con ellos porque estaba en horario de trabajo y digo, ¿qué está pasando? Y ahora he llegado aquí a casa, estoy viendo las noticias y de esta mañana ahora no hay color. Bueno, hay como más de 150.000 personas que no tienen suministro eléctrico. En tu caso vemos que no es así. ¿Habéis pensado de qué forma podéis colaborar? Aunque a lo mejor Carlos, nuestro bombero, nos dice que no hay que moverse de casa, pero ¿te han entrado ganas de ver de qué forma puedes ayudar? La verdad es que sí que me han llegado noticias de ir a este sitio a llevar alimentos, comida, ropa. Eso es lo único que a mí se me ha ocurrido, pero no he hecho nada porque no he tenido tiempo. Lucía, pues muchas gracias por contarnos tu caso y otra vez será que puedas venir a Logroño. Gracias, buenas noches. Gracias. Adiós. Carlos. Situación. Situación, sí. Situación, pues claro, la pregunta que se hace mucha gente que están ahora mismo con sus casas destrozadas, con la pérdida de personas es, bueno, vamos a hablar primero si quieres de los daños materiales y luego tocamos la parte humana, que es más factible que haya más afectados en cuanto a la parte de daños materiales. Teóricamente la mayoría de los daños los cubre por defecto el Consorcio de Compensación de Seguros, que es cuando uno contrata un seguro, una parte de ese dinero que paga de la cuota del seguro va derivado al Consorcio de Compensación de Seguros, que es quien tiene que cubrir estos riesgos finales, porque puedes tener una póliza espectacular de seguro, pero es muy poco probable que te cubra una catástrofe natural como riesgo. No digo que no las haya, pero lo más probable es que no haya pólizas que te cubran un seguro, una catástrofe de este calibre y que te vayan a garantizar el cobro de la indemnización que te pueda corresponder como consecuencia de los daños ocasionados. Entonces, teóricamente es el Consorcio de Compensación de Seguros quien tiene que cubrirlo. Ahora bien, si una persona no tiene un seguro de hogar y se le ha destrozado la casa, si una persona no tiene un seguro del coche, que hay mucha gente que no tiene ninguno de estos dos seguros, sorprendentemente, circulan sin seguro en sus coches y tienen sus casas sin seguro de hogar. Esas personas lo tienen mucho más complicado a la hora de reclamar y recibir indemnizaciones, porque claro, el consorcio no se tiene por qué hacer cargo de esas situaciones. ¿Existirá la posibilidad de que algunas de estas personas puedan reclamar si el daño viene indirectamente ocasionado, pues yo que sé, por el ayuntamiento? Por poner un ejemplo, que se ha caído una farola y la farola pues te ha pillado tu coche. Bueno, pues a lo mejor tiene una capacidad de reclamar y de reaccionar contra ellos, pero si no tienes seguro, mal. El consorcio en principio te va a cubrir, no te paga mañana ni te paga pasado, va a llevar tiempo reclamar. Sí que es cierto que hay unos plazos, creo que son 7 días para poder reclamar al Consorcio de Compensación de Seguros, que imagino que serán extremadamente laxos estos días porque, pues como ha dicho Carlos, es difícil comunicar con la gente, vamos a utilizar los teléfonos para hacer lo que es realmente importante y no creo que nadie te ponga ninguna pega porque llames pasado mañana o dentro de 3 días para dar parte de lo que ha ocurrido. Pero si queremos facilitar un poco la comunicación, porque el Consorcio de Compensación de Seguros tiene una página web, tiene un correo electrónico con el cual se puede interactuar, pero podemos acudir perfectamente a nuestros corredores de seguros, a nuestros mediadores, que también pueden hacer la gestión inicialmente y dar parte de lo que está ocurriendo, así no saturamos el sistema. Sé que las grandes compañías, por ejemplo, pues no voy a decir nombres por eso de la publicidad, pero las grandes compañías ya han habilitado números expresamente para que la gente pueda acudir en estos momentos a contarle su situación y abrir un número de expediente, pero también hay que pedir a los ciudadanos que no esperen una respuesta ni de sus propias aseguradoras ni del consorcio con la inmediatez que nos gustaría tener a todos. Ahora mismo el sistema por necesidad está saturado, están saturados los teléfonos, están saturados los seguros, está saturada la administración dando respuesta a los problemas reales y esto va a llevar su tiempo. La gente que pues haya fallecido, pues bueno, ahí tendrán todavía que derivar si ha habido responsabilidades, si ha habido algún tipo de seguro tiene que responder por esas responsabilidades y bueno, eso es más complicado de determinar porque ya de por sí la pérdida
de una vida, pues ya tiene un castigo y una carga suficiente. La verdad es que es una situación complicada, ya lo hemos visto con lo del terremoto de La Palma, que todavía hay algunos que están pleiteando para reclamar sus indemnizaciones, y bueno, pues incendios en Valencia, incendios donde sea. Al final la vía judicial no es la más cómoda, y si uno no tiene las cosas bien hechas puede tener problemas, pero es que aun teniéndolas bien también puede tener problemas. Paciencia para los ciudadanos, y pues es que no, la verdad es que toca esperar. Claro, porque en estos casos cuantificar todas esas pérdidas que dice Carlos, tienen que pasar mucho tiempo. Tienen, ¿no?, que ir para peritos a determinar, claro, si se ha producido. Bueno, luego está la picaresca, que como no somos españoles, si existirá en Logroño, existe en Valencia, en todas partes, gente que aprovecha estos desastres naturales, pues para sacar partido y decir, no, mira, es que mi coche estaba perfecto y no tenía rayones, no tenía nada, y lo quiero que me lo pongáis nuevo. Bueno, pues siempre hay gente que aprovecha estas desgracias, y para eso tiene que haber periciales, que fíjate, ¿quién de antes va a peritar estos vehículos así atascados, estropeados? Son todos siniestros totales en la mayoría de los casos. Carlos seguramente puede puntualizar mucho más, pero vamos, el recorrido de todos estos vehículos, el recorrido de las casas que han sido destrozadas, es complicado, y pues, los seguros pues van a tener que hacer frente por un lado a las cantidades que les toque por las pólizas, si las tienen, y el consorcio pues desgraciadamente nos lo vamos a fulminar en 4 días. El capital que tenga el consorcio va a quedar fulminado. No, ahí hay otra vía que quizás es la que habrá que esperar a ver si se hace, que imagino que sí, la declaración de zona catastrófica. Sí, creo que la han declarado ya también. Que a partir de ahí se habilitan otro tipo de plazos para poder reclamar indemnizaciones, ¿no? Y ayudas. Y ayudas, correcto. Me parece que son 7 días también para poder formalizar aquellas indemnizaciones vía urgencia, aunque luego sí que hay más tiempo para poder reclamar por el hecho de que cuando se declare. Son procesos largos. Hay que contar con que posiblemente haya vehículos, incluso personas, que no aparezcan en tiempo. Sí, bueno, sí, luego se tienen que habilitar los plazos, o sea, y se tienen que dotar presupuestariamente las cantidades. Que desaparecidas y que aparecerán. La última casi constancia que tengo de una última que hubo, por ejemplo, creo que fue en Fuenmayor, y tardaron 2 años en percibir cualquier cantidad por la toma de la declaración de catastrófica. Ahora precisamente también en La Rioja se declaró zona catastrófica, por parte de los ayuntamientos se ha tramitado esas indemnizaciones. Bueno, ahí luego el Consejo de Ministros lo tiene que evaluar, tendrá que declararlo, tendrá que dotar presupuestariamente, que ya me parece que dotaron, si no recuerdo mal, 8 millones de euros, pero para toda España, con lo cual imagínate que en la anterior catástrofe que tuvimos, que recogía todas aquellas que había desde enero a septiembre, incendios, inundaciones, creo que la partida va a ser sensiblemente escasa, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Situaciones de estas son muy complicadas, como he comentado antes, de prever, ¿no? Los servicios de emergencia y los técnicos de protección civil son profesionales que estoy convencido de que saben dimensionar y dar todos los pasos correspondientes. Estoy convencido que también en Valencia, como ha comentado la tertuliana, que los propios servicios de protección civil están abasteciendo de suministro eléctrico, de que llevan avituallamiento allá donde lo tengan que llevar. Sobre todo coordinan a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, la UME, y ahora lo que toca, lamentablemente, dentro de la desesperanza, es esperar. Esperar, porque hasta que no se vaya toda el agua y de alguna manera no quede todo despejado de agua, no se va a poder actuar. Y habrá que hacer labores de desescombro, labores de... Es un medio, además, que no... Es el único, vamos, las catástrofes sobre inundaciones y tal, son medios en los que hasta que no se acaba no se puede hacer nada. No se puede hacer nada, o sea, no se puede dominar un fuego, se le puede echar agua, un terremoto cuando acabas vas, pero es que el agua todavía tenemos un riesgo, que la gente no se crea. Ahora la gente, cuando salga a la calle, cuidado, porque hay mucha agua en el subsuelo que está sujeta con muros que se pueden venir abajo, que generarán el peligro del muro que se caiga, generará la pequeña avalancha de tierra que generará, y además el agua tenga contenida para una salida de agua que pueda arrastrar otra vez todo. O sea que cuidado con estas catástrofes, porque no es algo puntual que se pueda... Sí. Yo creo que hay que dejar trabajar a los profesionales, a los técnicos de emergencias, a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los bomberos, a la UME, y poco a poco tendrá que volver toda la normalidad, volver a lamentar la situación y esperar que esto de alguna manera
Habrá que luego analizar, sacar lecturas de todo esto y ver dónde se puede mejorar y si es posible evitar esto. Pero como digo, una avenida de 500 litros en 8 horas, por mucho que queramos hacer, lo veo muy complicado. Lo supera. Vamos a hablar con Fátima Sánchez. Es otro caso distinto. Es una estudiante riojana que tenía que estar en Valencia y, bueno, pues por pura casualidad estabas aquí en Logroño y aquí te has quedado, ¿no? Fátima, buenas noches. Sí, así es. Buenas noches. Bueno, ¿cómo te sientes tú al estar aquí en Logroño y no haber vivido de cerca pues lo que podías haber vivido si no hubieses venido? Pues la verdad que me siento un poco impotente, preocupada, me llegan un montón de mensajes y vídeos y es como, no sé, o sea, me alegro de estar aquí por una parte, pero por otra es como muy preocupada. Sí. Bueno, los colegios se han cerrado, la universidad me imagino que también. ¿Cuál es tu caso? ¿Estás estudiando un máster de psicología? ¿Qué es lo que se han dicho? Sí, o sea, mi máster es semipresencial. Entonces, las clases presenciales del arte y las online las han dado por solidaridad a las que estén sufriendo de morir, que han perdido sus casas. No te he entendido muy bien, pero creo que has dicho que la universidad se ha solidarizado, ¿no? Con todas las víctimas y que por lo tanto han cerrado las clases, pero os las están dando... También las online. Las han cancelado también. ¿Cuándo piensas volver o cuándo puedes volver? Pues voy a intentar mañana, no pasado. A ver, en bus. En autobús, no sé si los de esta mesa creen que eso va a ser posible. Ya me has dicho antes que los trenes, por lo menos mínimo 4 días, han dicho que Valencia va a estar y toda la zona va a estar totalmente aislada. Mi consejo es que esperases al lunes. Ya, sí. Aquí dicen que tienes que esperar un poco. Fátima, ¿qué te han dicho? Bueno, pues tus amigos, tus compañeros de clase, ¿están todos bien? Todos bien. Algunos sin agua y sin... Que tenemos dificultades para entenderte. Fátima, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, mientras tanto las clases online y que puedas volver cuanto antes a Valencia cuando la situación esté un poquito más normalizada. Gracias. Buenas noches. Bueno, pues estábamos hablando de la coordinación un poco de los equipos en estas situaciones de catástrofe, Roberto. Sí, evidentemente la coordinación del mando único es lo más importante, saber hacia dónde vamos o qué tenemos que hacer. No adelantamos nada, aportar recursos y mandarlos si no tenemos claro qué es lo que tiene que hacer en cada momento cada persona. Por eso estoy convencido que se habrá convocado el CECOPI, el Centro de Coordinación Unificado, para poder organizar, y están representantes, me imagino, desde la propia comunidad autónoma, representantes del Ministerio, Delegación de Gobierno, representantes de AEMET, y ahí hay un equipo de gente que es la que se encarga de analizar todo aquello y ver dónde hace falta, y de la manera más urgente, esos recursos que tienen que mandarse o que la propia comunidad autónoma, en este caso, pondrá a disposición para paliar las emergencias, la UME, etcétera, ¿no? Ahora lo más importante hay, como digo, es esperar a que el agua se tiene que drenar, tiene que desaparecer, porque si no es muy complicado hacer cualquier tipo de actuación. Prioritario intentar esas labores de rescate con las personas desaparecidas. Y después, pues bueno, pues los especialistas, como digo, son los que tienen que actuar, pedir a la población, sé que es complicado, esa paciencia, y sobre todo a todos aquellos que han sufrido pérdidas, pues acompañarles en el dolor, y poco más podemos hacer ahora mismo. Lo que decías antes, que es muy importante, los días de después, precaución, sí. ¿No? Se están quejando, no tienen agua. Es algo que también se tiene que avisar. Si ya llevamos unos días diciendo puede venir esto, da igual 500 litros que 200, el agua se va a ver afectada. En el momento que hay un movimiento de tierras, todas las conducciones que van por la tierra se van a romper.
y se va a contaminar el agua, porque se va a contaminar la tubería que baja, sí, aunque las pongamos a 80 centímetros los desagües, a 40 el agua potable. Siempre se dice, lo primero, si tú vas a tener una situación de este tipo y estás en tu casa, tienes que tener agua, tienes que tener información, es decir, una radio, no solo el móvil, sino una radio con unas pilas para estar informado de lo que está pasando, alimentos para por lo menos, repito, 3 días, en un país desarrolladísimo como es España, estamos en Europa, 3 días se van a pasar sin darnos cuenta y va a haber gente que todavía no se la va a atender en 3 días, porque las emergencias no van a poder llegar, porque tiene que drenar el agua, porque habrá caminos en los que estén cortados, tiene que ser vía aérea no puede haber helicópteros como si fuese Vietnam, helicópteros por todos los sitios, puede generar accidentes. Entonces, si hubiésemos informado, si la gente hubiese tenido conocimiento, pues ahora pasarían 3 días sin luz. Bueno, pues tenemos una linterna. Sin agua, tenemos nuestra reserva de agua. Sin alimentos, tenemos nuestra pequeña reserva de alimentos. Y tenemos información de cómo van sucediendo las cosas porque estamos informados. Esto nos va a generar que estemos mucho más tranquilos. Al estar más tranquilos, el tiempo se va a pasar mucho mejor que estresados. ¿Qué sucede? Que nadie informa, no sabe lo que tiene que hacer. La gente se queda en casa, se cree que va a ser esto, que al día siguiente van a salir, que cuando deje de llover van a poder salir. Y eso no va a suceder. No va a poder suceder además porque hay mucho riesgo después de una situación de este tipo. Piensa que las conducciones de saneamiento no son capaces de tragar esta cantidad de agua. Y os habréis dado cuenta muchas veces en algunas imágenes cómo las tapas del saneamiento se levantan. Bueno, si tú sales y pisas una de esas tapas y caes abajo, posiblemente no salgas. Caes, te despistas, el agua está turbia, te desvías un poquito y te ahogas. Va a haber alcantarillas abiertas, va a haber, como he dicho, zonas y muros que no tienen consistencia suficiente porque han sido muy debilitados. Y un poco de aire, las propias vibraciones de camiones de bomberos, de palas excavadoras que van a estar limpiando, esa vibración va a hacer que esos muros se puedan caer. O sea, la situación no es que ha dejado de llover y ya estoy... Primero, no nos hemos preparado para pasar este tiempo. Vamos a tener necesidad de salir a la calle. Vamos a salir a la calle y vamos a tener ese riesgo. Vamos a cruzar corriendo porque todavía seguirá lloviendo poco más o menos y querremos correr y agachamos la cabeza y corremos y nos vamos a quedar en un agujero de estos. Y algo muy importante que también no se dice, el tema eléctrico. Se han quedado sin luz, pero es que tú en tu casa lo primero que tienes que hacer cuando viene esto es cortar el agua, primero para que no se contamine por lo menos el agua que tienes dentro, que tienes unos litros en las tuberías, que no te entre esa agua sucia que se va a generar en la calle. Cerrar el gas, no va a ser que tengamos una fuga de gas por un muro que se ha movido, por cualquier tipo, y generemos una explosión además y que encima no puedan llegar los bomberos a sofocar el incendio de tu casa. Y tenemos que cortar la luz, porque estamos hablando, el agua es transmisora de la luz, la corriente puede... Entonces, ¿qué nos puede suceder? Es conductora de la electricidad. Si nosotros no cerramos, no cortamos nuestra propia luz de casa, tenemos el riesgo también de no solamente quedarnos ahí, sino de electrocutarnos. Entrar en parada cardíaca y si no sabes sacar adelante, sí que lo pongo muy negro, pero es la realidad. Y puede suceder, porque lo mismo que ha sucedido, que han caído 500 litros en 4 horas, puede suceder todos estos accidentes. Así es. Bueno, unas últimas cuestiones. Las ayudas... Vamos a querer ayudar todos, todos los mecanismos imagino que funcionan perfectamente, pero hay que tener también precauciones, ¿no? Sí, bueno, Carlos, es que poco podemos añadir nosotros ante un técnico que es el que sabe lo que hay que hacer. Vamos a tener problemas, me imagino, con los suministros, ya nos ha dicho la chica esta que ha intentado ir al supermercado y no había, es otro de los problemas que no se prevén. Si no has acumulado víveres, agua antes el problema que van a tener es que ahora tampoco pueden ir a acumularlo porque no van a llegar los camiones al centro de las ciudades a llevar o a determinados lugares para llevar víveres para administrarse. Las ayudas, pues bueno, yo creo que tanto Roberto como Carlos como yo estamos de acuerdo en que esto tardará en llegar. La parte económica es la que más cuesta. A los políticos, con todo el cariño, se les llena la boca diciendo que esto se va a arreglar, que estamos todos juntos, que saldremos más fuertes, pero eso lleva su tiempo, tiene que llegar dinero porque es zona catastrófica, dinero porque para eso están los seguros, y dinero porque Europa en algún momento también dirá, bueno, venga, pues echar una mano a los españolitos y ayudarles, porque además la solidaridad no se acaba aquí, es decir, espero que también venga gente cualificada y preparada, profesionales,
que tienen de reservistas como este caballero, que algo sabe si hace falta, y que no dejen en manos de ciudadanos de la calle la decisión de lo que tenemos que hacer, que para eso hay profesionales que saben lo que tienen que hacer, que pueden indicarnos, orientarnos y ayudarnos. Ahora nuestra buena voluntad está muy bien, pero a lo mejor no somos capaces de dar solución a los problemas reales. Yo creo que ahora es el momento de confiar en los profesionales y que las personas que tienen la capacidad económica, y no digo porque ellos tengan dinero, sino porque tienen la capacidad de disponer esos fondos para ayudar, que lo hagan lo más rápido posible para que la gente tenga una respuesta a su problema lo mejor posible y lo más rápido posible también. Dos cuestiones con Roberto. Una, ayudas de personas particulares que quieran ayudar. No sé si desde el Gobierno de La Rioja eso se gestiona de alguna manera. Generalmente hay que tener mucha precaución con los voluntarios, ¿no? Porque muchas veces los voluntarios son personas que sí que tienen mucha voluntad pero poca preparación y podemos generar un problema, ¿no? Siempre atender a llamamientos que estén organizados, que sean las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o bien a través de los bomberos o los técnicos de protección civil, los que organicen y marquen la pauta. Nadie puede ir por libre, nadie puede ir sí que entiendo que puede haber mucha voluntad de ayudar, pero muchas veces la preparación que se tiene no es la más apropiada y nos podemos meter en sitios que no debemos meternos y generar problemas que hemos ido a querer rescatar y igual acabamos teniendo que ser rescatados. Y mañana vamos a ver, perdona Roberto que te corte, a esos políticos que van a la zona catastrófica a hacerse la foto y en vez de dedicar esos recursos a mandar el avión con víveres o con ayudas, lo que va es hacerse la foto para decir aquí estoy con vosotros, que a lo mejor ese es el momento en el que ese avión, en vez de usarlo para eso, a lo mejor tenía que hacer otras cosas. Es una opinión mía personal, que soy muy anti todo. Bueno, yo entiendo que aquí, como bien has dicho, coincido en que no solamente hay que prometer, sino cumplir. Eso es. ¿Vale? Todos tenemos en la mente, y lo han comentado, bueno, ya que soy el último que lo dice, pero el incidente de La Palma, son 2 años o 2 años y pico, y todavía hay mucha gente que no tiene las ayudas. Aquí hemos subido episodios en este último año que se declaró zona catastrófica y, si no tengo mal el dato, a nivel nacional se han habilitado 8 millones de crédito para paliar todas esas ayudas que creo que son insuficientes. Bueno, yo creo que hay que pasar de las palabras a los hechos y ahí se ve la talla de las personas y de la sociedad, ¿no? En este caso, pero volviendo a lo que has comentado antes, voluntarios, mucho ojo, siempre con la coordinación de profesionales y nadie que vaya por libre a ayudar, que puede ser que vaya, como he dicho, a querer rescatar o ayudar y acabe siendo rescatado. Y una última cuestión que me imagino que estaremos pendientes un poco del tiempo, de la Dana. Ya nos ha dicho José Calvo de Meteosanjuela que parece que se va, ¿no? Sí. Que no va a pasar aquí por La Rioja, pero me imagino que desde Protección Civil también atentos, ¿no? Hombre, siempre nosotros estamos testeando continuamente a través de los avisos de AEMET y de Meteorred de las posibles incidencias, ¿no? Siempre estamos ahí continuamente testeando qué puede pasar, pero como te digo, es muy complicado el saber dónde va a caer. Recientemente no había ninguna alerta y tuvimos un reventón térmico en Logroño y se montó y se desmanteló y no había ninguna alerta. Por eso las predicciones son predicciones, gracias a Dios muchas aciertan. En este caso se sabía que iba a haber una predicción, se calculaban 200 litros, han sido 500 en mucho menos tiempo, lo que ha provocado lo que ha provocado. Entonces, bueno, siempre expectantes y en alerta. Las emergencias generalmente pues bueno, son cuando suceden. Anteriormente a la emergencia estás en preemergencia porque no ha pasado nada, pero hasta que no pasa la emergencia no sabes ni la magnitud ni los recursos que tienes que destinar. Ni el punto, ni el punto exacto dónde tienes que destinarlos, porque lógicamente dice La Rioja alerta amarilla, vale, va a llover, ¿y dónde destinar la emergencia? ¿En Calahorra o en Santo Domingo? Sí. Hay que esperar. O tenemos la suerte que es en mitad de un monte y no sufrimos los seres humanos ese. Lo único que quería decir sobre lo que están comentando y lo que le has preguntado de la voluntariedad, las ganas de ayudar, yo lo digo mirando a la cámara porque no nos convirtamos en víctimas. Es decir, no podemos ir a ayudar a algo, a esto o a lo que sea. En nuestra vida todos llevamos un héroe dentro. No nos convirtamos en víctimas, porque en vez de salvar a uno va a haber que salvar a dos. Y hay que saber si tienes capacidad, pero por muy preparado que estés muchas veces, tú crees que vas a poder y
Cuando vemos bomberos trabajando, la UME y demás, hay que contar con que nosotros tenemos unos medios que nos ayudan a realizar esa labor, un entrenamiento, una formación. Y si nosotros queremos ayudar sin esos medios, sin esa formación, posiblemente nos convirtamos en víctimas. Entonces, cuidado, no esto que ha caído en Valencia, el reventón, una persona que le ha caído una rama encima del coche dentro de una familia, una madre con un niño pidiendo auxilio. Y vamos y no tenemos conocimiento, y os voy a decir algo muy sencillo que no caeréis en ello, pero si te arrastra un cable y ese cable está tocando el coche y tú vas a ayudarle, vas a entrar en parada cardíaca. Ya hay que salvarte a ti, no sabemos igual que se puede salvar a la mamá o al niño, en fin. No nos convirtamos en víctimas y cuando hagamos algo, con todo el conocimiento, y si no, no lo hagamos. Avisemos y ya lo harán los profesionales. Pues nos quedamos con ese consejo. Muchísimas gracias a los tres por compartir esta tertulia. Nuestras condolencias a todas las víctimas, a los familiares de esas víctimas, y esperemos que pronto Valencia recupere la normalidad. Desde aquí, como hemos dicho, aquellos que quieran ayudar, que ayuden siempre dirigiéndose, ¿no?, a los canales que hay que hacerlo. Gracias a los tres, muy buenas noches. Pues gracias. Adiós. Hasta luego. Descansen. Adiós.